¿Mm? Hola, ¿cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos una vez más a su programa Montesión. Les agradecemos, su servidor Víctor García, gracias por sintonizarnos el día de hoy. Bendecimos sus vidas, gracias por estarnos siguiendo, por estar compartiendo nuestra página. Gracias porque ha sido de bendición para nosotros. Queremos ser de grande bendición para tu vida. Nos hemos quedado en un tema muy especial, un tema que se ha alargado por mucho tiempo, pero que ha sido de grande bendición y hemos ido paso por paso para llegar a lo que el Señor Jesucristo ha querido transmitir a nuestras vidas. Hemos visto que justicia y bondad es muy importante, es un tema muy importante en nuestras vidas, cómo llevar la justicia, cómo caminar en bondad, porque hemos visto que a través de la bondad Dios ha abierto las ventanas de los cielos y nos ha recompensado de una manera extraordinaria. Hemos visto que a través de la justicia Dios ha obrado justicia a nuestras vidas, hemos vivido en justicia y hemos caminado en justicia por su gracia y su misericordia. Es más, dice su palabra que dice que somos justicia de Dios. Así que si tú y yo somos justicia de Dios, tenemos que obrar con justicia, con actos de justicia, con actos de bondad. Hemos examinado a través de esta enseñanza lo que es la justicia, lo que es bondad, a qué nos lleva, a cómo tenemos que comportarnos con nuestro prójimo. Porque uno de los grandes mandamientos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y el maestro, anunciando y pronunciando las mismas escrituras, lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, se escucha: Oye Israel, nuestro Señor uno es. Y de ahí le empieza a decir al pueblo de Israel, a los judíos, a los maestros de la ley, les empieza a explicar: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el siguiente mandamiento dice, es semejante al primero: y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos lleva a que justicia y bondad nos lleva a tener principios de cómo juzgar con justicia, principios de cómo juzgar con equidad, con honradez. Nos lleva a principios de cómo tener un justo juicio con nuestro prójimo, porque hemos visto y hemos recorrido a través de esta enseñanza que hemos juzgado bajo nuestros propios criterios, bajo nuestros propios ojos, lo que nuestros ojos oculares han visto, pero no hemos entendido el contexto a veces de las cosas que han de pasar o han de acontecer. Hemos dado testimonios de cómo ha pasado la gente juzgando y criticando a otras personas sin saber el sentido o el propósito del por qué la persona vive así. Así que vamos a continuar con nuestra charla, vamos a seguir caminando, vamos a seguir esforzándonos en bendecir a nuestro Rey, en bendecir a nuestro Padre, y queremos bendecir sus vidas, queremos agradecerle. Quiero abrir un paréntesis y quiero agradecerle a aquellos que nos han estado sintonizando. Gracias por sus vidas, te agradecemos, Ana Alonso, por estarnos sintonizando. Gracias, Luis, Pastor Toño, que Dios te bendiga. Gracias por estar acompañándonos día con día y seguir esta serie de enseñanzas. Te lo agradecemos. Gracias por compartir nuestra página. Gracias porque nos han estado apoyando a pesar de que es un ministerio pequeño, vamos comenzando, pero hemos recibido grandes respuestas de nuestro Padre. Gracias por cada uno de ellos. Mi hermano Benjamín, gracias por su vida, que Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Gracias a cada uno de ellos que ha estado con nosotros. Por aquellos que nos han seguido, Cristina García, gracias. Gracias por seguir la página, por llevar a cabo las sintonizaciones que hemos hecho. Gracias. Así que vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a ver, nos quedamos en la semana antepasada, cómo el Señor Jesucristo juzgó, pero juzgó con justicia, juzgó con equidad. Así que fuimos por varios versículos, vimos a la mujer que trataron, que estaba en adulterio, que la sorprendieron en adulterio, pero que el Señor hizo un justo juicio. Tuvo equilibrio, tuvo balance en su juicio. Sí, tuvo equidad. Antes de juzgar, dijo el Señor, veamos el principio, porque dice la Biblia que los fariseos quisieron tentarle. Y el Señor en varias ocasiones, lo hemos comentado, el Señor en varias ocasiones los exhortó. Mateo capítulo 12 dice, ustedes se han olvidado lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Más adelante el Señor en Mateo capítulo 15 vuelve a reiterar
Se han olvidado de los principios míos, se han olvidado de los principios del Padre, pero han querido fama, han querido gloria, han querido que les honren como hombres. Han buscado la gloria de hombres y no la gloria de Dios. Le han robado la gloria a Dios. Así que vamos a leer Mateo capítulo 23, versículo 23, algo muy importante que el Señor declara y los vuelve a exhortar a los mismos fariseos. Siempre estuvieron atrás de Él y siempre el Señor los confrontaba, no aboliendo el mandamiento, sino dándonos una claridad, lo hemos explicado. Así que vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En pocas palabras, el Señor le está diciendo: hay de ustedes, fariseos, que le han dado la importancia al diezmo, que le han dado la importancia a lo que digan en las plazas, porque el Señor en una ocasión los exhorta a los fariseos y escribas, y aún a sus discípulos los pone de ejemplo a ellos. Dice: no sean como los fariseos que tocan trompeta cuando diezman, que tocan trompeta cuando hacen limosna. Y se les ha olvidado lo que es justicia, se les ha olvidado lo que es misericordia. Dice, han llevado la ley a como ellos han querido. Han diezmado, han ofrendado, han dado grandes ofrendas. Pero dice, se les ha olvidado lo más importante de la ley, de los principios, de los mandamientos. Que deben de juzgar con justicia, que tienen que tener justicia en su corazón, que tienen que ser misericordiosos y que tienen que llevar una fe agradable. ¿Sabes que el pueblo de Israel o los fariseos le habían dado más importancia al templo y lo veían más santo que su propio Dios? Aún los utensilios que se ponían en el lugar santo le daban más importancia a que los pudiera ver el Señor pecando, adulterando, cometiendo blasfemias, despreciando a su prójimo. Dijo el Señor: a ustedes se les ha olvidado lo importante de que es la ley. Y los fariseos se encargaron, los fariseos, saduceos, escribas, zelot, se encargaron de que el pueblo de Israel obedeciera los principios de Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo hicieron de forma religiosa. Y más adelante en Hechos, el apóstol Pablo le dice a los demás apóstoles: ¿por qué le quieren cargar un yugo a ellos que no pueden llevar, aunque ni nuestros padres han podido llevar? ¿No eran los principios, hermanos? Porque dice la palabra de Dios, dice, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Pero el pueblo de Israel se estaba encargando de mandarle mandamiento al mandamiento, ponerle más mandamientos de los que ya tenía. No estaban entendiendo la claridad de lo que el Señor les estaba enseñando. Y aquí en Mateo capítulo 23, versículo 23, el Señor los exhorta y les empieza a decir: se les ha olvidado lo que es justicia. Se les ha olvidado lo que es bondad. Se les ha olvidado, es más, lo que es la fe. Fe no es lo que tú ves, fe es lo que crees, la convicción de lo que no se ve. Y ellos dicen: bueno, si tú dices que vienes del Padre, pues muéstranos al Padre. Siempre trataron de querer sacar al Señor fuera de contexto. Siempre quisieron acusarle, torciéndole la Escritura. Siempre trataron de avergonzar a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él era el Maestro de maestros, Señor de señores. ¿Quién más sabía mejor de justicia? Si el justo pagando por los injustos, pagando por los pecadores. ¿Cómo no iba a saber de justicia nuestro Mesías? ¿Cómo no iba a saber de bondad? Si Él fue la máxima expresión de bondad para nosotros.
un sacrificio de bondad, de misericordia por nosotros. Pero el pueblo de Israel, los fariseos no lo entendían. No lo entendían así. A mí me llama la atención este versículo. Un estudiante de la Biblia siempre tiene que tener libros, Biblias, diccionarios, para poder entender con más claridad lo que el Padre nos quiere enseñar. Así que yo leyendo estos versículos, nosotros tenemos lo que es Nuevo Testamento multiversiones, que son 4 versiones en una, y te puede dar una claridad a lo que Reina Valera dice. Es importante porque a veces hay versículos, y ahorita lo vamos a ver, hay versículos que en Reina Valera dicen distinto al llegado al original o a otras versiones. Entonces, si tú puedes conseguirte esta Biblia, este Nuevo Testamento multiversiones, será de grande bendición para tu vida. Así que vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer en todo a Dios. Hay que hacer esas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Lenguaje sencillo. Dice, es importante no dejar de ser justos. Es importante no dejar de creer o de confiar en Dios. Se nos ha olvidado esos principios. Entonces, vamos a entender ciertos pasajes que el Señor quiere hablar a través de nuestras vidas, que el Señor quiere enseñarnos a través de la generosidad, porque la generosidad abre las puertas de los cielos. ¿Sí? Las puertas de los cielos se abren cuando tú eres generoso. Dice la palabra de Dios en Proverbios que cuando tú le das al pobre, le prestas a Dios. Y cuando tú le prestas a Dios, Dios te paga más de lo que tú le pudiste haber prestado. Porque dice la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y de la plata. Todo le pertenece a Él. Todo fue creado por Él y para Él. Sí, todas las cosas fueron creadas para Él. ¿Cuánto no nos ha de dar? Pero el Señor quiere ver actitud. ¿Cuántos se acuerdan o cuántos han leído el pasaje del joven rico? Se acerca a Jesús y le dice, Maestro, yo he guardado todos estos principios desde mi juventud, desde mi adolescencia, desde mi niñez. ¿Cómo haré para entrar al reino de los cielos? El Señor le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice la Biblia que el joven agachó su cabeza y se fue triste. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque la generosidad no depende de cuántos mandamientos, principios cumplas. Depende cuánto es de generoso tu corazón. Dice la palabra de Dios, dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero cuando tú determinas algo en tu corazón, tú sabes que tú lo vas a dar con generosidad. Si tú vas a bendecir a alguien, dalo con generosidad. No esperando a que esa persona te corresponda. O no esperando de que, ay, pues yo le bendiga ese día. Pues ahora le toca que él, pues necesito, ahora, ¿sabe qué, hermano? Pues présteme porque ahora necesito. Diste esa bendición condicionada. Y lo que tú condicionas, Dios jamás te va a dar. Lo que tú has condicionado, el Señor, no esperes nada de lo que tú has condicionado. Si tú has condicionado una bendición a una persona, no esperes que el Señor te bendiga, porque has dado una condición. Has puesto una condición. Hemos
recorrido la parábola del buen samaritano. Él dio sin esperar nada a cambio y él pagó más sin importar si él iba a dar tan siquiera las gracias. Él lo hospedó, él lo bendijo, él lo alimentó, lo sustentó hasta el tiempo que fuese necesario. Y nosotros a veces tenemos a 2, 3 familiares, 2, 3 días, una semana, y estás pensando a ver cuándo se va, porque se está acabando la alacena. Y estamos pensando, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le voy a dar de comer? Se va a ir y ya se comió todo. No condiciones la bendición, porque cuando tú condicionas la bendición, no podrás recibir bendición. Así que vamos a seguir caminando en ese versículo y vamos a Mateo 6. Mateo capítulo 6, versículo 19, 24. Gloria a Dios. Mateo 6, versículo 19 al 24. Dice: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Pongan atención aquí en el versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Leemos en el 19, dice: no hagáis tesoros en los cielos. Nos está hablando de riquezas, de dinero. No hagas nada en el cielo. Pero aquí cambia en el versículo 22, dice: lámpara del cuerpo es el ojo. Y hemos sacado de contexto estos versículos. ¿Por qué? Porque hemos enseñado, si tu ojo es malo, estás en pecado. Y hacemos otras enseñanzas que no tienen nada que ver con esto. Porque si leemos el contexto, el Señor está hablando de dinero, de generosidad. Dice: no hagas tesoros en la tierra, tesoros en el cielo. Dice: no acumules en la tierra lo que en el cielo hay. Imagínate si nosotros acumulamos aquí en la tierra riquezas y riquezas y riquezas y riquezas. Dice por ahí en el mundo: pues cuando me muera nada me voy a llevar. Mas sin en cambio, si yo acumulo en el reino riquezas espirituales, riquezas, actos de bondad, actos de generosidad, porque es a lo que se está refiriendo. No acumules, o sea, no todo te lo quedes. Reparte, bendice, da, ayuda, sustenta, favorece, porque en el cielo el Señor te va a favorecer a ti. Porque dice la palabra que hay calles de oro y mar de cristal. Entonces, ¿qué vas a padecer en el cielo si todo lo vas a tener? Las riquezas sobreabundarán en el reino de los cielos. No habrá pobreza, no habrá necesidad. No estarás, como dicen por ahí en el mundo, no estarás buscando pues, el pan, la chuleta, no estarás tras de ello. ¿Por qué? Porque el Señor dice: yo seré su sustento. Yo los sustentaré, serán para mí mis hijos. Dice: así que no acumules nada en el cielo. Pero donde nos queremos enfocar es en el versículo 22. En el versículo 22 dice: lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿De qué nos habla este versículo? Dice: si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Bueno, en la tierra de Israel hay modismos, hay expresiones idiomáticas, hay formas de decir las cosas. Como aquí en México tenemos modismos,
hechos, dichos, proverbios, a nuestra forma de ver, a cómo entendernos. Por ahí, gente de alta clase, media clase, yo siento que pues, todos somos iguales, pero bueno, hay dichos de esta manera, ¿no? Un ejemplo, alguien que se conoce de años y anda en el barrio y todo y dice, pues qué onda, carnalito, qué milanesas, que no visteces, y te dicen esa forma, y otra gente podría escucharlo y dice, bueno, pues me está hablando de comida o me está hablando o de qué me está hablando. Así en cambio, cuando alguien te dice eso, tú sabes que, pues qué milagro que no nos hemos visto, ¿no? Tú lo puedes entender así. De igual manera, en el pueblo de Israel hay modismos, hay expresiones idiomáticas referente al idioma que nosotros a veces no podemos entender. Y cuando se han traducido las Biblias, son modismos que no han podido descifrar estudiosos de la Biblia porque no han entendido el idioma. Así que en este versículo, lámpara del cuerpo es el ojo. Nos está hablando de generosidad, porque en el pueblo de Israel a una persona que es generosa le dicen que tiene ojo bueno. Top Ajin, en hebreo, Top Ajin, ojo bueno. Dice, por eso dice, esa persona tiene luz en su vida, porque lo hemos visto que la palabra bondad tiene que ver con belleza, y la belleza tiene que ver con luz, ¿sí? Porque cuando una persona vive en luz, también la palabra luz se quiere referir a la Biblia, a la palabra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Entonces, cuando una persona es generosa, y ahorita lo vamos a ver, una persona es generosa, todo su cuerpo está lleno de luz, todo su cuerpo, la palabra, en pocas palabras, la palabra de Dios está viva en él. Pero dice, mas si tu ojo, dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Dice, así que si tu ojo, o tú eres tacaño, en pocas palabras, tu ojo es malo, se está refiriendo, si tú eres tacaño, eres una persona tacaña, estarás viviendo en tinieblas, porque no estás observando los principios de Dios. Así que para eso vamos a leer en multiversiones, Mateo espero y podamos llegar a algo, pueda servirte. Todo es basado a la Biblia, no es bajo nuestro criterio, sino nos gusta examinar, leer, aprender y poder llegar a una claridad a los versículos que muchas veces se han malinterpretado y hemos sacado doctrinas de ello. Así que queremos llegar a esa claridad, sin ofender a nadie, sin ofender ninguna religión, sin ofender mucho menos a un hermano. Todo es basado a la Biblia, todo es basado a los principios de Dios. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, la persona sincera siempre es generosa y por eso le va bien. Es como si viviera en la luz, pero a la persona tacaña y envidiosa siempre le va mal. Es como si viviera en completa oscuridad. Es versión lenguaje sencillo. Así que la misma Biblia lo explica. En Hebreos dice diferente, pero nosotros tenemos que tener, como dice esta expresión idiomática, un to ajin, un ojo bueno. Así que en Israel así se le considera a una persona generosa, un ojo bueno. También a una persona tacaña se le considera un ojo malo, que tiene ojo mal. ¿Por qué? Porque todo entra por el ojo, ¿sí? Todo entra por los ojos, tanto el pecado como la vida. ¿Por dónde entró el deseo de Eva antes de pecar, antes de caer? Dice que vio el fruto y lo vio
delicioso, lo vio ahora sí como un manjar, una delicia. Entonces el pecado entró por el ojo. Se deleitó antes de probarlo, se estaba deleitando tan solo el ver el fruto hermoso de ese árbol. Así que en Israel de esta manera se considera un ojo bueno o un ojo malo. La generosidad o una persona tacaña. Así que cuando te digan, una persona te diga, pues tú tienes un buen ojo, pues tú sabes a qué se está refiriendo, al menos que esa persona no entienda el contexto, ¿no? Pero podemos entender esto. Nosotros tenemos que ser buenos, de tener buen ojo para poder ser de bendición para mucha gente. Así que vamos a Proverbios 22, versículo 9. Proverbios 22, versículo 9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Entonces dice, el ojo que misericordioso será bendito, será favorecido, será de bendición. ¿Por qué? Porque dio a la persona que necesitaba. Vuelvo a repetirte, todo entra por el ojo. Sí, porque cuando tú ves a una persona necesitada, no la ves con la nariz, no te das cuenta por los oídos o por la boca, te das cuenta porque tus ojos lo ven. Por eso dice, lámpara es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Tú ves toda la necesidad a través del ojo. Dice el Señor levantando su mirada y viendo al pueblo de Israel, dice, se contuvo en misericordia, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque los vio como ovejas sin pastor. La compasión, hermano, entra por el ojo. Tenemos que ser sensibles a la necesidad de nuestro prójimo. ¿Sabes? Muchas personas se han acercado y me puedes dar un taco, pues está bien. Yo luego voy a ayudarle a mi cuñado, él vende tacos. Y luego llegan personas, hermano, ¿me puedes dar un taco? Y pues mi cuñado les da un taco o algo. Y dice el Señor, no te prives, no te molestes. Si alguien te pide, al contrario, bendice, sé de bendición para muchos. No esperes nada a cambio. ¿Y sabes cómo el Señor lo ha bendecido? Ha bendecido su negocio de una manera favorable. Así que si tú eres comerciante, trabajas, tienes un negocio, no sé, de comida, o trabajas en una empresa, sé generoso. Si tú ves a una persona necesitada, no cuestiones para qué lo es, porque a veces juzgamos a las personas indigentes, porque decimos, ay, lo quiere para su vicio, lo quiere para una cerveza. Bueno, tú cumple con bendecir. El Señor no te está diciendo, primero pregúntale para qué es y después le das. No, el Señor te está pidiendo que tú le bendigas, que tú le favorezcas, porque a lo mejor sí era para comer y tú le negaste lo que pudo haber sido para comer. Tú le quitaste vida. Sí, porque sabes que la palabra, y algo muy importante, ahorita no lo traigo, pero más o menos nos acordamos, algo muy importante de la palabra dar es la palabra natán en hebreo. La palabra natán en hebreo quiere decir dar, bendecir, ¿sí? Pero algo muy interesante es que en el paleo hebreo, en el hebreo antiguo, el lenguaje no era como hoy en día, ¿sí? Hoy en día es diferente, pero en el hebreo antiguo eran, ¿cómo explicarte? Como dibujos, ¿se me explicó? Así que la palabra dar se compone de 3 palabras hebreas, no te las voy a decir porque no recuerdo, pero después lo veremos, pero se compone de 3 palabras hebreas, 3 letras hebreas. ¿Sí? Y esas 3 letras hebreas, la primera tiene forma de una semilla o de
se podría decir un esperma, un espermatozoide, ¿sí? La segunda es una cruz, tipo una cruz. Y la tercera viene siendo igual que la primera, una semilla o un esperma. Entonces la palabra dar en el hebreo está dando a entender, la palabra esperma quiere decir semilla o vida. La cruz, que es la segunda letra, es pacto. Es un pacto, después lo daré con más detalle. Si Dios quiere lo vamos a ver con más detalle, pero nada más para poder entender el contexto de lo que estamos hablando. La tercera letra es igual, que quiere decir vida. Entonces, si tú juntas esa palabra, la palabra dar está diciendo vida, que da vida. Entonces, cuando tú le estás dando a una persona, cuando tú le estás dando un pedazo de pan o un sustento, una comida, tú le estás dando vida a esa persona. Sí, porque si tú no le puedes, un ejemplo, si tú no le das a esa persona, puede que esa persona indigente, puede que esa persona dependía de esa comida para sobrevivir un día más. Así que tú le estás privando de la vida. Es algo extraordinario, hermano. Ahorita no lo traigo a detalle porque no era el tema. Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, tú le das vida a alguien cuando tú lo bendices, cuando tú le das un sustento, le estás dando vida. ¿Sí? Es algo maravilloso el poder entender la palabra de Dios y más en su plenitud de enseñanza que el Señor quiere para nosotros. Así que dice Proverbios 22:9, dice, el ojo misericordioso será bendito. Por eso dice el Señor, benditos los que están en la tierra, benditos los justos de la tierra. Tenemos que empezar a hacer actos de bendición, de generosidad. A mí me sorprende, yo vi una publicación de un hermano en Facebook que se fue, no sé si por parte de la iglesia o por parte de otras iglesias, porque él apoya mucho esas causas. Yo lo bendigo a nuestro hermano Juan Peralta. Yo vi que publicó llegando de bendecir a la gente. Y él publica el video y muchos hermanos alabando y bendiciendo al Señor. Y venían de ver a la gente y dicen, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque es un ministerio de la iglesia. Sí, es un ministerio de la iglesia. Dice en el libro de Hechos, y si tú lees Hechos, no recuerdo qué capítulo, pero dice que en una ocasión se levantó un profeta y les dijo, vendrá hambre. Y la iglesia de Antioquía, si no mal recuerdo, dice que todos se pusieron en común acuerdo y mandaron una bendición para esa gente que estaba padeciendo hambre. Y dice, y el libro de Hechos capítulo 2 dice, tenían todas las cosas en común. No para la misma iglesia, sino para otra gente. En esa ocasión Pablo dice, es para la iglesia, para hermanos en Cristo. Pero también Pablo en sus viajes misioneros siempre fue de bendición. Dice, hermanos, porque cuando les he traído la palabra de Dios, no he venido esperando nada a cambio. Al contrario, yo con mi dinero, dice, he bendecido. He sido de bendición, no he sido carga para ustedes, he sido de bendición. Así que nosotros, hermanos, hay que ser de bendición. No esperes que alguien te reconozca. No, es que ya soy pastor, ya soy maestro, apóstol, evangelista. No importa qué título el Señor te haya dado, nuestro deber como discípulos y creyentes y seguidores del Mesías es seguir bendiciendo a la gente. No importa el cargo que el Señor te haya dado. Puede ser pastor, puede ser maestro, y muchos ven esos títulos o esas posiciones menores. Y muchos se han lanzado y han querido ser profetas, apóstoles. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues ya una vez que soy apóstol, pues yo ya terminé. Dicen como Pablo, Señor, yo ya recorrí la carrera y solamente me toca esperar a recibir. Y no es verdad. Recuerda que cada apóstol siguió trabajando, siguió bendiciendo, siguió dando, siguió aportando para el reino.
No para el hombre, para el reino. Amén. Así que vamos a avanzar un poquito más rápido. Dice, si eres generoso estarás en luz y la palabra estará en ti. Pero si eres tacaño, dice, vivirás en tinieblas. En pocas palabras, estás viviendo sin principios. ¿Ok? Entonces podemos darnos cuenta que los fariseos le dijeron al Señor, siempre trataron de imponerle sus tradiciones. Y siempre trataron de darle más importancia al mandamiento, más importancia a todas esas cosas, incluso hasta dejar de honrar a papá y mamá. Han dejado de honrar a papá y mamá. Y sabes, muchas veces nos hemos comportado como fariseos. A mí en la iglesia donde nosotros acudíamos, nos enseñaron que primero es Dios y si es primero Dios. Y nos enseñaron de diferente manera, porque no, si tú tienes para dar todo lo que tú tengas sin importar que te quedes. Y muchas veces yo vi en necesidad a mi madre, muchas veces pude y tuve la oportunidad de ayudarle y no lo hice. ¿Por qué? Porque decía, este es mi diezmo para Dios. Y no estoy diciendo que el diezmo es malo, pero vamos a entender lo que el Señor Jesús les dijo a los fariseos en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mateo 15. Del 1 al 9 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Escucha bien lo que el Señor está diciendo, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiese ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y dentro de las iglesias cristianas se han quejado tanto de los fariseos y han criticado a los fariseos y han dicho hipócritas fariseos que siempre tentaron a nuestro Mesías, y hemos tenido esta tradición dentro de la iglesia cristiana. Porque nos han disfrazado la fe a través del diezmo y han dicho, tu ofrenda, tu diezma, no importa que no le des a tu madre ahorita, el Señor te va a recompensar. Y no sabes y ha habido casos que a veces los jóvenes, otra gente diezma todo lo que tiene, ofrenda todo lo que tiene, hasta lo que era para las medicinas de sus padres o de sus madres, y al final no reciben nada. ¿Por qué? Porque invalidaron el mandamiento que el Señor había establecido. Honra a papá y honra a mamá. Han invalidado ese gran mandamiento. Han dejado de honrar a los padres. Han dejado de ser justos con los padres. Han tenido su propia justicia. Y ministros han hecho lo mismo. Con perdón de la palabra, hermanos, y con perdón, esto es lo que está escrito y lo que la Biblia habla. Yo no digo que el diezmo esté mal. Yo no digo que el diezmo esté mal. No lo estoy diciendo, ni el Señor Jesucristo lo está diciendo. Simplemente el Señor dice, ¿por qué han invalidado el mandamiento? ¿Por qué si ven en necesidad a sus padres no los honran? ¿Acaso Dios es un Dios injusto? ¿Lo están haciendo de esta manera?
sabes, muchas veces mi madre me dijo, Víctor, te están sacando dinero en esa iglesia. Yo le dije, no, mamá, ¿cómo crees? Pues si es para el Señor. Hijo, es que no tenemos para comer. Hijo, es que me falta para los útiles de tus hermanas. Hijo, es que esto, es que el otro, es que hijo, es que... Y yo siempre fui egoísta. Y ahora entiendo que la importancia de la familia, que yo tengo que cumplir con Dios. Pero si yo veo necesidad a mi familia, tengo que bendecir y favorecer a mi familia. Dios no se va a enojar porque sabe que no le estoy robando, porque estoy bendiciendo la necesidad, que es más importante, la familia. Por eso el Señor les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿De quién es el mandamiento? Es de Dios. Por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Pero ustedes, dice el Señor Jesús, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiese ayudarte, ya no ha de honrar a papá, ya no ha de honrar a mamá. Es una tristeza que nuestra iglesia se haya metido esa tradición. La deshonra a padre y a madre. ¿Y sabes qué estás haciendo cuando tú quebrantas eso? Cuando tú quebrantas los principios de Dios y dices, yo amo al Señor, yo bendigo al Señor y le sirvo, pero quebrantas sus mandamientos, le estás trayendo vergüenza al nombre que te dio acceso al reino. Porque el Señor jamás enseñó que quebrantéis ningún mandamiento. Así que es necesario, hermano, examinar bien las Escrituras para poder entender lo que el Señor ha querido. Dice, no sean injustos. ¿Por qué decís, le estaba diciendo el Señor, por qué dicen que son justos si realmente están viviendo bajo tradiciones y no bajo la justicia? Por eso en Mateo 23 les dice, se les ha olvidado lo importante de la ley. Aquí al Señor quisieron exhortarle. ¿Por qué tus discípulos, dice, no guardan como qué? Las tradiciones de quién? De los ancianos. No eran tradiciones de Dios, ni siquiera mandamientos de Dios. Dice, las tradiciones de los ancianos. Pero el Señor les dice, ustedes, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de quién? De Dios. Era la palabra de los ancianos contra la palabra de Dios. Y ellos le estaban dando más justificación a la palabra de los ancianos que a la palabra de Dios. Estaban tratando de justificar sus propias tradiciones. Estaban invalidando mandamientos y principios que Dios había establecido. Y nadie puede invalidarlos. Porque dijo Jesús, no le quitarás ni una yod ni una tilde a la palabra de Dios. No podemos quitarle. ¿Y sabes qué han hecho los fariseos hoy en día? Ellos creen que tienen la máxima autoridad en la palabra de Dios. Y ellos han quitado y añadido textos a la Biblia. Tanto como el Vaticano o el Papa o la religión católica han quitado textos y añadido textos. Sí, porque la religión católica ha tratado de manipular el evangelio de Mateo hasta Apocalipsis y cambiado todo a su manera, tanto como los judíos o ortodoxos han tratado de cambiar desde Génesis hasta Zacarías. Y cambiado todo a su forma. Porque ellos dicen, nosotros tenemos la máxima autoridad. Sin saber que la máxima autoridad la tiene nuestro Mesías. Por eso siempre estuvo aclarándole. Nunca estuvo en contienda, siempre estuvo aclarando y dándole
validez al mandamiento, pero con una mayor claridad. Así que hermano, te agradecemos y día con día el Padre nos enseña algo diferente, algo nuevo. Primero Dios, el día de mañana estaremos culminando con esta serie. Les pedimos una disculpa porque hemos estado saliendo, hemos estado haciendo actividades, a veces el trabajo se nos ha acumulado un poco y estamos acomodando el horario para poder seguir bendiciendo tu vida y para seguir bendiciéndonos unos a otros. Gracias por sintonizarnos, te agradezco. Una disculpa si el día de hoy hubo mucho ruido. Estamos en casa, estamos con la familia y no puedo correr a mi pequeña, ¿verdad? Lo más importante siempre ha sido la familia, así que gracias por su vida, gracias por sintonizarnos, gracias, estaremos bendiciendo sus vidas a través de este medio, agradeciéndoles a cada uno de ustedes los que nos sintonizan. Vuelvo a repetirles, esperemos y primero Dios alguien pueda compartirnos en la semana que viene. Estaremos orando para ver si un hermano puede favorecernos o puede estar con nosotros compartiendo. Estaremos invitando a varios, estaremos compartiendo estas enseñanzas y les pido por favor apóyenos en compartir las enseñanzas, en compartir, si han estado al pendiente de la página, han visto que hemos compartido enseñanzas de nuestro pastor Daniel Salamanca. Igual si nos pueden ayudar a compartir esa página, su vida, y también a escuchar las enseñanzas. Ha estado ahorita hablando acerca de Proverbios, la sabiduría, el principio de la sabiduría, y ha sido de grande bendición porque nos damos cuenta que en Proverbios capítulo 1 versículo 17 dice: y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces dice, no es la totalidad, no es toda la totalidad, dice solamente el principio, el comienzo. Y la palabra comienzo es reshit en hebreo, que quiere decir apenas una pequeña parte de lo que ha de venir. Entonces dice, el principio de la sabiduría nos lleva a tener un temor reverente por Dios, un temor maravilloso de reverencia por su palabra, no un temor de miedo, no tenerle miedo al Dios, sino al contrario, tenerle un temor, una reverencia. Y cuando tú tienes una reverencia, cuando tú tienes un temor por Dios, tú llevas tu vida y te conduces por caminos de justicia y de bondad. Así que estaremos compartiendo sus enseñanzas también. Y les agradecemos, vuelvo a repetirles, gracias por aquellos que nos escuchan. Compártanos con amigos, porque estas enseñanzas también no es para gente cristiana solamente, sino también para la gente secular, la gente que no conoce de Dios, porque a veces nos damos cuenta que a veces la gente que no conoce de Dios a veces tiene más generosidad que uno como creyente. Hay gente que dice, yo le doy al pobre, o veo necesitado y lo bendice, o le da una torta, o le compra algo, y uno como cristiano le dice, ay, que no se me acerque, huele mal, huele esto, huele el otro. Entonces compartan, porque hace también, por eso ellos tienen también su recompensa. A veces le preguntas, bueno, dices, Señor, ¿por qué le está yendo bien a esa persona si ni siquiera te conoce, si ni siquiera te alaba, te bendice? Mas sin en cambio te das cuenta que ha sido porque ha sido de bendición, ¿sí? Porque le ha dado al pobre, porque le ha dado al necesitado. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga misericordia de ti y que siempre te conceda la paz. Shalom.